Bienvenidos misioneros a este podcast en línea, el podcast de la Juventud Misionera. Hoy tenemos una conversación muy agradable donde nos acompaña Nouhat Aguilera, mejor conocida como Noni, una gran amiga en el servicio pastoral, quien además ha desarrollado toda su vida o parte de su vida dentro de la iglesia. Además nos viene a comentar cómo ha tenido ese equilibrio en el ámbito social, en el ámbito laboral y de cómo a través de esto también sigue edificando el reino de Dios en su servicio pastoral. Así que no se pueden perder este episodio de En Línea, que está buenísimo, y les invito a que también recuerden suscribirse en todos nuestros canales de YouTube, en el de Joven Misión y de OMP Venezuela, y que disfruten de este espacio que hemos preparado para ustedes acá en Línea, el podcast de la Juventud Misionera. Bienvenida, Noni, a esta edición de En Línea. Qué gusto tenerte acá y que, bueno, este espacio que ha surgido también por obra del Espíritu Santo, porque, bueno, creo que 100%. Ha sido él no hay dudas, que nos ha unido en este espacio que también teníamos como mucho tiempo queriendo coincidir y hablar de esto, porque es algo que, bueno, siento que nos identifica, nos apasiona y que era un tema que teníamos en pausa por mucho tiempo y que qué bueno que nos hayamos tomado este tiempo y este espacio que ha sido obra de Dios para conversar un poco sobre ello. Sí, que hayamos sabido aprovechar la oportunidad que Dios nos presentó literalmente Total. De la nada, y saber aprovechar el tiempo. Yo estoy súper feliz de estar aquí contigo y nada, de por fin lograr esta entrevista que teníamos ya que 3 años queriendo hacerla. Sí, desde que tenía el programa de radio en Margarita. En Margarita, imagínate. Y que bueno, el tiempo de Dios es perfecto, como dicen por ahí. Confirmo. Bueno, Noni, para arrancar siempre hacemos una oración que esté un poco en relación al tema que vamos a desarrollar y siempre la hace el invitado. Así que te invito, valga la redundancia, a que hagas este momento de oración. Bueno, si la oración viene dada por mí y tomando en cuenta el tema que vamos a conversar el día de hoy, que es un poco también sobre mi vida, sí. Voy a compartir con ustedes la oración que todos los días rezo antes de salir de mi casa, Excelente. Antes de hacer algún trabajo, antes de enfrentar cualquier situación. Y es una oración para invocar al Espíritu Santo. Entonces, nada, me acompañan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, con me eso encantó. arranco todos los días de mi vida. Me encantó. Con oración al Espíritu Santo. Sí. Bien, sabes que el Papa León, en el año 2025, en el primer año del pontificado, dijo o envió el mensaje a la Jornada Mundial de la Juventud, de que siempre es a finales de noviembre. Y allí hay una frase que a mí me marcó muchísimo y creo que también va un poco ligado a lo que vamos a hablar, y porque justamente esa frase me marcó porque en el mensaje dedicó una parte que se llama testigos y por lo tanto misioneros. Okay. Y obviamente todo lo que tenga que ver con misión, misioneros, por ahí voy a estar yo. Y esa frase dice: de esta manera ustedes jóvenes, con la ayuda del Espíritu Santo, pueden convertirse en misioneros de Cristo en el mundo. Muchos de sus compañeros están expuestos a la violencia, obligados a usar las armas, forzados a separarse de sus seres queridos, a migrar, a huir. Muchos carecen de educación y de otros bienes esenciales. Todos comparten con ustedes la búsqueda de sentido y la inseguridad que la acompaña, el malestar por las crecientes presiones sociales o laborales, la dificultad de afrontar las crisis familiares, la dolorosa sensación de falta de oportunidades, el remordimiento por los errores cometidos. Ustedes mismos, y esta es la parte que más me gusta, ustedes mismos pueden ponerse al lado de otros jóvenes, caminar con ellos y mostrarles que Dios en Jesús se ha hecho cercano a cada persona. Como solía decir el Papa Francisco, Cristo muestra que Dios es proximidad, compasión y ternura. Y cuando yo leí eso pues, a mí me causó muchísima emoción porque el Papa nos muestra cómo nosotros desde la juventud y aún en medio de las realidades podemos caminar
caminar junto a los jóvenes y acompañarles, y eso es parte del carisma que nosotros hemos vivido dentro de la iglesia y de la vida pastoral que hemos tenido, de cómo desde nuestra vida de jóvenes también podemos acompañar a otros jóvenes. Y pues eso es parte también de lo que vamos a hablar el día de hoy, y quisiera que en base a eso me comentaras precisamente cómo aún en medio de esas dificultades que nosotros enfrentamos diariamente, porque estemos dentro de la iglesia no es que estamos exentos y tenemos una vida totalmente perfecta, podemos también acompañar la vida de otros. Mira, yo siempre he visto la fe como mi base, como la estructura. Es decir, si tengo una estructura débil o una estructura floja, las cosas que suceden alrededor, las cosas externas, las vicisitudes, las circunstancias, cualquier cosa me derrumba si no tengo una base o una estructura sólida. Entonces, así yo veo mi fe, así yo veo mi vivencia de mi religión, porque esa es otra cosa, que es mi religión. Mucha gente me pregunta, o cuestiona la manera en que vivo mi fe, o lo ven extraño, o lo ven raro, y yo le digo, ¿pero por qué? O sea, solo por el hecho de ir a misa todos los domingos, o sea, solo por el hecho de cumplir con lo que me pide mi fe, me ven raro. Por ser coherente con lo que mi fe me pide, me ven raro. O sea, cuando un budista lo hace, cuando alguien que practica otro tipo, musulmán, simplemente, ok, nada, es musulmán, está haciendo el ramadán, es musulmán, se arrodilló a rezar, lo ven normal. Pero que un católico sea coherente con su fe es visto de una manera extraña. Entonces yo considero que la fe es mi estructura, que la fe es mi base, y que con el ejemplo, porque creo que es con el testimonio con que más evangelizamos, es que podemos hacer, como dice el Papa Francisco, el Papa León. Bueno, y también mencionar al Papa Francisco. Ese testimonio de un Jesús cercano, de un Jesús próximo. O sea, el ver a una persona con una vida normal, con que cumple con sus responsabilidades, que cumple con sus compromisos sociales de vida, una persona humana, común y silvestre, pero que aún así es coherente con su fe, creo que eso es lo que ayuda también a hacer ese Jesús más cercano a cualquier realidad de vida de cualquier joven, de cualquier adulto. Por ahí me gusta. Bueno, yo creo que para contextualizar, ¿no? Y conocer también un poco a la Noni de hoy, también tenemos que conocer un poco de dónde vienes, ¿no? Exactamente. Y yo que, bueno, nos conocemos también desde hace mucho tiempo dentro de la iglesia, quisiera como que nos comentaras ¿cómo ha surgido en ti este proceso de la pastoral y de cómo llegaste a la iglesia para pues luego desarrollar toda tu vida personal, y cómo eso también te ha contribuido en el desarrollo de tu vida personal y profesional? Bueno, entonces vamos a presentarme. Muy bien, Me excelente. presento. Mi nombre real es Nohat Aguilera, mejor conocida como Noni, mi nombre artístico. Ese es mi nombre artístico. Bueno, yo soy contador público, soy administradora, esa es mi profesión, lo ejerzo actualmente, tengo una firma contable, y mi vida de fe inicia hace mucho tiempo. Lo sé. Con un movimiento de apostolado que se llama Encuentros Familiares de Venezuela. Es un movimiento de apostolado que se encarga, su misión principal es salvar a la familia, salvar matrimonios, acompañar noviazgos, acompañar a jóvenes desde cualquier realidad, creyente, no creyente. A partir de ahí es que nace mi fe, a partir de ahí es que tengo mi principal encuentro personal con Cristo, a pesar de que vengo también de un colegio católico con las Hermanas de la Consolación, donde obviamente tengo mis primeros acercamientos a la iglesia, pero es en ese movimiento de apostolado en donde tengo ese encuentro personal con Jesús y en donde nace un compromiso súper radical con Él y con su iglesia. Fue un fervor tan fuerte que no se quedó en ese fervor del momento, sino que trascendió a un compromiso para toda la vida, de querer, no sé, revolucionar el mundo. Literal, yo me acuerdo más antes, obviamente en mi juventud, sentía incluso veía ahorita en mi Instagram, que estaba viendo mis publicaciones anteriores, las cosas que escribía. O sea, yo, un deseo tan fuerte, o sea, conocer a Jesús y tener toda esa experiencia de fe, generó en mí un deseo tan fuerte de revolucionar el mundo, la vida, el país, todo, a través de lo que yo mismo viví y de lo que yo fui testigo, que bueno, no sé cómo logré canalizar eso en ese momento, pero bueno, a partir de ahí, del movimiento del que vengo, empecé a trabajar con ellos, y luego empezó mi vida en la pastoral juvenil de Margarita.
empecé en el secretariado diocesano y luego fui coordinadora diocesana de pastoral juvenil. Y ahí salieron muchas cosas. Ahí empecé a ver a la iglesia desde su estructura, la empecé a ver hacia adentro, porque en el movimiento de apostolado estaba en mucha cercanía hacia afuera, es decir, con la gente que estaba fuera de la iglesia para acercarlas a la iglesia. Y luego entrando a la pastoral juvenil me acuerdo que yo me sentía como un poco como, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? Pero si aquí ya la gente está adentro, o sea, ¿a quién voy a traer? Si ya la gente está adentro, no entendía nada. Hasta que entendí, o lo vi así en su momento, cómo era cuidar ese espacio o crear ese espacio seguro para que la gente que viniera de afuera encontrara un espacio agradable, acogedor, donde quedarse y donde continuar alimentando ese fervor que viene de los movimientos apostolados. Y bueno, a raíz de ahí fui a Colombia a hacer un diplomado de pastoral juvenil con el CELAM, que eso también me ayudó muchísimo a canalizar mis ganas de revolucionar el mundo y concretarlas en una misión concreta. Trabajé con la conferencia episcopal, también en los programas nacionales de PJ, con Joven Misión. Fui a la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá con el Papa Francisco, que fue un momento bastante fundante de fe en mi vida, representar a Venezuela en esa Jornada Mundial de la Juventud. Por eso lo saco a colación, porque de verdad que fue un momento histórico, o sea, estar cerca del Papa y en un momento crucial en el contexto venezolano que teníamos en ese momento, en el 2019. Entonces, mi camino dentro de la pastoral juvenil y dentro de la iglesia como tal ha sido un proceso hermoso de descubrimiento y de sorpresas, porque nada de las experiencias que viví las busqué y simplemente enfocada en hacer lo que tenía que hacer y hacerlo bien, empezaron a aparecer miles de cosas y miles de caminos que me llevaron a situaciones y experiencias maravillosas hasta donde estoy hoy. Dios, me vas a hacer llorar. Es que empiezo a recordar todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido hasta ahorita y es sorprendente. Desde lo más grande hasta lo más chiquito, sí. Totalmente. Sabes que, bueno, una de las cosas que disfrutaba mucho cuando estábamos en la pastoral juvenil era que, o sea, bueno, igual lo sigo haciendo, pero es como sentir esa plenitud de ser uno mismo, ¿sabes? De no querer aparentar algo. No hay que ocultar nada. Exacto. Te puedes reír como quieras. Yo siento que pueden existir como esos estigmas de que estar dentro de la iglesia implica que tengas como que comportarte siempre serio o tener una vida alejada tal vez de lo social, que eso es totalmente falso, lo opuesto, o que crean que los jóvenes que estamos dentro de la iglesia pues obviamente tenemos en mira la santidad y queremos tener una vida muy coherente, ¿no?, al estilo de la iglesia, pero eso no implica que nuestra vida sea perfecta y que no podamos hacer también cosas desde el ámbito social. Y a veces equilibrar eso a nosotros también nos cuesta un poco, porque pues ciertamente podemos ir a las fiestas, podemos salir a disfrutar, a bailar, a compartir con los amigos, pero hay algunas cosas que nosotros conocemos desde la formación católica que sabemos qué hacer y qué no podemos hacer, que ahí creo que es donde está parte de la diferencia. Pero ¿cómo ha sido para ti? Y bueno, ya un poco más desde esos primeros momentos en los que iniciábamos en el mundo de la pastoral, equilibrar un poco esa Noni que ya conocía de la iglesia, tenía la formación, pero que también hacía una vida social, y cómo podías equilibrar eso. Mira, haciéndome esa pregunta me hiciste recordar un foro chat, imagínate, en la pandemia, y me invitó la diócesis del Tigre a hablar sobre la santidad, y yo me acuerdo que yo dije, vamos a hablar de la santidad, y me acuerdo que el título que le puse al foro fue, creo que fue Santos y no santurrones, algo así, porque es que la gente piensa que ser santo es estar así, ser perfecto, no equivocarse, vivir rezando, y no, o sea, y la iglesia tampoco busca que seas alguien cabizbajo, o alguien no sé cómo. Sí, que seas tú, la verdad. Sí, que seas tú y ya. Me pasa muchísimo que de repente yo vivo en Margarita y de repente, no sé, voy a una discoteca y la gente inmediatamente me ve y me dice, ¿qué? Bueno, nos pasó en la época de la pastoral. ¿Qué haces tú aquí? Y decía, ¿qué tiene que ver? O sea, pero tú que la iglesia, yo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, yo puedo ser una joven normal, puedo estar en todos mis espacios. Todo depende de lo que yo haga o el testimonio que dé dentro de esos espacios. O sea, yo puedo llevar a Cristo a esos espacios con la forma en la que me comporto, con las palabras que digo, con la forma en la que bailo, con la forma en la que mantengo el equilibrio, el no llegar a los excesos. Mi testimonio de vida dentro de esos espacios es lo que realmente va a demostrar que soy quien soy y en quien creo.
pero el hecho de no implica que. Entonces, esa frase de ser santos y no santurrones, es incluso, creo que dentro del momento en que yo estuve en el Secretariado de Pastoral Juvenil, lo propicié mucho. O sea, que le decía a los muchachos, o sea, salgan, o sea, no importa, tranquilos, o sea, pueden ir a una fiesta, pueden ir a una discoteca, o sea, no pasa nada. Incluso me parece, en mi testimonio personal, y lo digo con toda propiedad porque es mi vida, ha sido lo más atrayente a otras personas. Ha llamado la atención el hecho de que yo pueda, dentro de mi vida normal, llevar a Cristo, y llama la atención porque te hace cercano realmente, porque la gente te ve como un igual y también te pregunta, mira, pero ¿cómo lo haces? Mira, pero ¿por qué? Pero ¿cómo yo hago también para creer? ¿Cómo yo voy a misa? ¿Qué hago? O sea, el tú tener esa igualdad, es la palabra, es atrayente también para ellos, y me pasa hasta el sol de hoy con cualquier persona. Sabes que mencionabas algo también que me llama la atención, que es el punto de la amistad, ¿no? Y dentro de la iglesia uno suele hacer muchos amigos, y eso es normal, y que tengamos amigos del ámbito de la pastoral, de la iglesia, pero siento que también es muy necesario tener amigos, tal vez a lo mejor fuera del ámbito pastoral, ¿no? Sí. Porque eso nos permite como equilibrar, y no lo digo en el sentido de que no podamos tal vez invitar a ellos también a este mundo y que también vivan lo que uno ha vivido, pero creo que eso también nos ayuda como a equilibrar incluso en el proceso de la pastoral, de entender de que a lo mejor cuando hacemos un servicio dentro de la pastoral juvenil, esto no es para toda la vida, sino que hay procesos que uno va cumpliendo y va culminando, y que cuando salgas a lo mejor de este proceso también tengas relaciones sociales que te puedan acompañar y guiar, ¿no? O vivir también parte de tu vida en ese ámbito. ¿Qué papel tiene para ti ese ámbito de la amistad Temazo. hoy en día? Uy, temazo, qué pregunta. Mira, esa pregunta te la puedo responder desde dos ámbitos. Muy bien, así me gusta. Es importante tener amigos fuera, no solamente por eso, no tanto el equilibrio, sino por esa mirada objetiva. Porque también a veces en ese mismo furor y en ese mismo enamoramiento que tenemos, enamoramiento de amor profundo, real, por la iglesia y por nuestra misión, muchas veces quizás podemos dejar de ver ciertas cosas, o quizás podemos enfocarnos solamente en lo bueno, y hay que estar consciente que nuestra iglesia católica es humana, y en nuestra iglesia católica pasan muchas cosas en las cuales tampoco estamos de acuerdo, y errores humanos, parte de lo que es nuestra iglesia. Y es muy importante las personas externas, porque nos ayudan a ver también un poco una realidad que quizás no queramos ver, y también para poder leer los signos de los tiempos. No quedarnos en lo viejo y en lo que siempre hacemos porque creemos que funciona, cuando realmente el mundo va mucho más rápido, y la única manera de ver cómo va el mundo es también estando en contacto con él. Entonces, esos contactos afuera ayudan mucho a tú actualizarte adentro para ver cómo me muevo, qué hago para poder captar la atención de esa gente afuera. Y en lo otro, tema sensible. Tema sensible porque yo me dediqué demasiado y no me arrepiento. Me encantó dedicar toda mi juventud a la iglesia y a todo lo que hice. Me fascinó, lo volvería a hacer. Pero sí, obviamente mi tiempo se reducía muchísimo. Y me costó tener amistades fuera del ámbito. Y una vez que salgo, que cumplo mi ciclo normal de pastoral juvenil, en donde ya tengo que salir, sí me vi como un poquito en el aire, porque aparte mi movimiento estaba apagado, no tenía que ir a un grupo juvenil, como iba yo a caer a un grupo juvenil si ya era un adulto, en fin, no había un espacio dentro de la iglesia, en mi diócesis, donde yo pudiera hacer vida, donde yo pudiera hacer comunidad. Y Recuerdo eso a mí muy me bien. dolió y me afectó mucho, me sentí en el limbo por un buen rato. Ahí es donde viene la estructura, mi estructura de fe, de oración, de mis sacramentos, donde me sostengo en ese momento de dificultad, con las cosas básicas de la fe, hasta que ya por fin fui redimensionando la misión de mi vida, llevando mi fe dentro de mi profesión, dentro de mi compromiso con el país, en todos esos espacios. Y fui obviamente ya, así como entonces dije, bueno, así como yo dentro de la iglesia generaba esos espacios también de encuentro, asistiendo a las actividades, a los encuentros, a X cosas, pues bueno, me tocó ir a actividades, bueno, vamos a meterme en un gimnasio, vamos a hacer tal cosa, y empezar a conocer gente y abrirme pues a estas nuevas amistades. Pero súper importante, estando en nuestros servicios,
abrirnos a otras personas. No, y que además es súper necesario eso, pero siento que a veces Dios también como que nos pone esas cosas en el camino para uno aprender, ¿no? Y qué bueno que Sí, con las herramientas que ya habías obtenido a través del proceso pastoral, pudiste como que canalizarlo, ¿no? Y encontrar también ese punto en el cual te sintieras de alguna manera, pues que estabas sirviendo también a la iglesia, pero ahora desde otras realidades y desde otra perspectiva. Y creo que eso también es parte del camino que vamos haciendo. Bien, bueno, ya hemos hablado un poco del ámbito de cómo mezclar lo social, de cómo ha sido todo este proceso desde la etapa de la juventud, pero ya luego vamos creciendo y se vienen sumando nuevas responsabilidades como el trabajo. Y en ambos casos nos tocó también estar en el trabajo, estar en la pastoral y hacer No sé cómo lo hacía. Yo miro atrás y yo digo, no entendí cómo no se vieron las firmas las quiebras. Hubo un momento, desde mi experiencia personal, en el que yo decía, pero ¿cómo hacía tantas cosas? Porque estaba en el laboratorio, estaba en la radio, estaba en Joven Misión. Y decía, y cuando yo termino mi periodo de Joven Misión, en el diocesano, porque ya luego vino lo de la etapa provincial, pero bueno, eso fue un play, yo sentía como que, wow, o sea, tengo un tiempo que no me fijaba antes de a lo mejor el tiempo que ahora podía invertir en nuevas cosas, que ya fue cuando estudié locución, hice muchas cosas que a lo mejor estaban en pausa y para mí me llenaron también muchísimo, porque estaba dedicando también tiempo para ti, tu crecimiento, que al final va a ser para el servicio igual. Total. Cuando invierte en uno es también para el servicio. Pero en ese sentido, ¿cómo podemos buscar también como ese equilibrio, que ahorita también lo haces, en el sentido del trabajo, el ámbito social y también mantener una vida pastoral que, wow, yo de verdad, a veces lo hacemos y lo hacemos también por inercia, porque es la rutina del día a día, pero entender de que es posible y que esperamos no morir en el intento. Exacto, todo eso parte de esa frase que aprendí mucho en el diplomado de pastoral juvenil, de integrar la fe y la vida, que la fe y la vida no van separadas. Partiendo de esa frase es que yo creo que la meta de todo es buscar el equilibrio, porque al fin no podemos dedicarnos, o sea, no irnos a los extremos. O sea, me preguntas de cómo mantengo el equilibrio. Bueno, soy muy organizada. Sí, ya lo sé. Soy muy metódica. Creo que el tema de mi trabajo dentro de la pastoral juvenil, aparte de mi carrera que me lo exige, pero la pastoral juvenil me ayudó muchísimo a ser una persona muy estructurada, a trabajar con horarios, a trabajar con agendas, a saber asignar responsabilidades, todo eso que hacemos en los encuentros, que vamos a distribuir las comisiones, las funciones, día 1, día 2, lo hago también en mi vida diaria. Trabajo mucho con agenda, no le confío todo a mi mente, porque evidentemente al manejar muchas cosas, o sea, hay que conocer también nuestras limitantes. Y respeto mucho los espacios. Hoy en día respeto mucho los espacios y los tiempos, porque hubo un tiempo en mi vida que sí me desboqué demasiado al trabajo, a lo que sea, y eso me pasó factura en mi salud mental, espiritual y corporal, en todo, en ambas. Entonces, hoy en día respeto mucho mis espacios, mis mañanas tranquilas, hacer mi agenda todos los días en la mañana, cumplir con las metas que tengo. Si voy a comer, no voy a comer y ver el teléfono. O sea, son cosas muy básicas y podrán sonar tontas, pero tienen un impacto súper significativo, porque si tú al mediodía comes y te dedicas a comer y no a responder el teléfono y a atender llamadas y no sé qué, o sea, rindes mejor cuando te dedicas a lo que vas a hacer. Respetar mis espacios de espiritualidad. En las mañanas, cuando voy a hacer desayuno, voy escuchando el Evangelio a través de un podcast, y entonces eso ya me va ocupando la mente, no pensando lo que tengo que hacer después, sino ubicarme en que estoy desayunando y estoy escuchando el Evangelio. Los domingos mi misa, respetar que mis fines de semana no son para trabajar, y saber que el día se acaba a las 5. O sea, no va a pasar nada. Esta frase estoy orgullosa de decirlo, voy a decir así bien. No va a pasar nada si no he terminado las cosas después de las 5. Al día siguiente hay más tiempo y el cliente no me va a dejar por eso. Y a las 5 voy a hacer ejercicio. Ya. O sea, no tengo por qué desbocarme ni adelantarlo del día siguiente. Para todo hay espacio. Porque al final de cuentas, yo misma, cuando estoy toda desbocada, me pregunto, ¿cuál es el fin último de la vida? Vivir. Y vivir con amor y vivir en plenitud y tener mis pausas. Eso es muy importante, que muchas veces me pasa. Yo trabajo con mis papás también, son mis socios, que se me acercan y me preguntan cosas o quieren decirme algo ya a nivel personal, familiar, lo que sea, y yo estoy atorada respondiendo los 2 teléfonos, el correo, no sé qué más. Y es ahí donde viene lo que aprendí en los encuentros familiares de Venezuela y lo que aprendí también dentro de la pastoral juvenil, de hacer pausas y mirar a quien me necesita.
Muy bien. O sea, dejar a un lado lo que estoy haciendo y mirar a la persona a los ojos y escuchar lo que quiere, lo que necesita, porque al fin y al cabo si pasa algo, si Dios no lo quiera, no sé, en 1 hora mi papá se muere y no lo escuché, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, el fin último de mi vida es vivir con amor. Entonces, cuando me hago esa pregunta en medio del día, es cuando paro y pongo en equilibrio las demás prioridades. Esa frase yo creo que es la que más me ha ayudado a no volverme loca trabajando los fines de semana aquí y allá buscando. No, y que siempre es importante el ámbito de ordenarlos. Yo he ido como que aprendiendo también en el proceso, porque también me pasó que quería hacer muchas cosas. Exacto. Y quería como que invertirle también el tiempo a todo, y eso a veces complica cuando quieres hacer todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, ese es el problema. Eso. Y entonces he ido canalizando en el aprender a organizarme, a estructurar el tema de las agendas, que ahorita para mí es súper importante tener como el tiempo para cada cosa, pero es un proceso que cada quien lo va también teniendo como a su ritmo, ¿no? Porque yo te lo puedo decir, pero si tú no lo vives... Exacto. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección Mission Play. Esto es, siempre hacemos como un corte en el medio del programa donde hacemos un juego. Todos estos juegos los pueden encontrar en el Vía Satélite, que es el boletín informativo de Joven Misión, que están disponibles en nuestra página web, y ahí pueden encontrar todos los juegos. Hoy vamos a hacer con Noni el test de personalidad misionera, que me parece apropiado para este programa. Yo te voy a hacer unas preguntas. Al final tenemos 5 santos, y dependiendo de las respuestas que dejas a estas preguntas, vamos a descifrar a quién te asemejas. Bien, son santos misioneros y bueno, también nuestros 2 santos venezolanos. Ok, la primera pregunta es, presta atención porque las respuestas son un poquito larguitas, Okay. entonces... Concentración. ¿Cuál es tu manera principal de vivir la vocación misionera? Primero, a través de la oración y la entrega espiritual, actuando directamente en la misión con energía y compromiso, diseñando y promoviendo proyectos creativos para ayudar a otros, cuidando y acompañando a los más necesitados, o superándote constantemente para servir mejor a quienes requieren apoyo. Superándome constantemente para... Ok, muy bien. Plim, plim, plim. Ok, la segunda dice, ¿qué cualidad te define mejor? A. Sencillez y entrega absoluta en lo pequeño. B. Audacia y espíritu aventurero. C. Capacidad para inspirar y convocar a otros a la acción. D. Compasión y manos dispuestas a sanar. O E. La humildad profunda y fortaleza interior. Entre la A y la C. La A es la sencillez Inspirar y convocar a otros a la acción. Sí, yo creo que es. Ok, la C. Muy bien. La otra dice, si pensaras en un lema para tu vida misionera, ¿cuál sería? Hacer todo por amor, aunque sea pequeño. Donde nadie va, yo iré. Unidos en la caridad para transformar el mundo. Sanar con amor y esperanza. O servir calladamente con corazón La primera apostólico. 100%. Hacer todo por amor, aunque sea pequeño. Exacto. Bien, esto está difícil, señores. Tengo un mix de santos. La 4 dice, cuando te encuentras ante un desafío, ¿qué haces? Confías en la fortaleza interior y te apoyas en la oración, tomas la iniciativa sin miedo y buscas nuevas aventuras, reúnes a otros para unir esfuerzos y trabajar en equipo, atiendes con paciencia y amor a quienes sufren, o mantienes la fe firme y actúas con constancia y sencillez. ¿Cómo es la broma? Cuando encuentras ante un desafío, ¿qué haces? Confiar, tomar la iniciativa, reunir a otros para que te ayuden, atiendes con paciencia y amor, o mantienes la fe firme y actúas con constancia y sencillez. La E. Ok, muy bien. La 5 dice, ¿qué tipo de misión te motiva más? Ser testigo de amor en pequeñas acciones diarias, llevar el evangelio a lugares lejanos y culturas diferentes, organizar iniciativas para apoyar a los más necesitados, atender personalmente a quienes sufren enfermedad o pobreza, o viviendo el evangelio en comunidad con profunda espiritualidad y servicio silencioso. Uy, la A y la última, pero creo que la A. Ok. Principalmente, sería lo más constante. Ok, esta tiene que definir todo. ¿Cuáles dones consideras que tienes más desarrollados? El amor y la sencillez, la valentía y la aventura, la creatividad y el liderazgo, la misericordia y la sanación, la resiliencia y la fidelidad. La resiliencia y la fidelidad.
Ok, según estas respuestas, tienes mayoría de respuestas E. Entonces vamos a ver a quién Pero te está parece. reñido aquí. Sí, entre la E y la A. Y la... Sí. Ok, la E es Santa Madre Carmen Rendiles. Así que Venezolana. muy bien. Y la A es Santa Teresita del Niño Jesús. Así que bueno, puedes hacer un mix ahí de las dos. Entonces, si ustedes quieren saber si usted es de personalidad misionero, pueden ingresar a vía satélite en la página web de OMP Venezuela y ahí podrán hacer este test también. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, Estaba a la expectativa. bien, Noni. Ya hemos hablado parte de, bueno, cómo has llegado, ¿no? O cómo has sido un recorrido en la vida a través de la vida pastoral, social, el trabajo. Si tuvieras la oportunidad de definir a la Noni de hoy en día, sé que puede ser una pregunta compleja, pero sé que lo puedes hacer. En 3 palabras, ¿cuáles serían esas 3 palabras? Definir a la Noni de hoy en día, en general. Sí, sí. En 3 palabras. Audaz, Ok. comprometida. Ujú. No, esto es un sinónimo, espérate. Audaz, comprometida. Ay, no sé. Vamos. Audaz, comprometida. ¿Qué más? ¿Qué ibas a decir de la Iba a otra? decir fiel, pero comprometida es lo mismo que fiel. No, pero parecido. O sea, pero en el sentido de que fiel a- Hay una palabra que es como de convicción, pero no sé cuál sería el sinónimo, pero sería algo de eso. O sea, estoy muy convencida de lo que soy, de Muy lo bien. que quiero y... Muy bien, eso a mí me gusta. Me gusta. Ajá, ¿sabes que ahorita recientemente estuvimos en el concierto de Hakuna? Sí. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que es vivir con toda el alma. Ujú. ¿Sientes en la actualidad que estás viviendo con todo el alma o estás en proceso? Gracias a Dios puedo decir que hoy en día puedo decir que sí estoy viviendo con todo el alma y estoy siendo muy consciente de eso y lo agradezco demasiado. En cada cosa que vivo digo wow, o sea, gracias Dios, de verdad, porque aparte me costó mucho llegar a esto. Ok, y creo que eso también va ligado a esta otra pregunta, que sabes que todos tenemos muchísimos sueños, ¿no? Y de lo que queremos alcanzar, de lo que queremos lograr. ¿Sientes también que estás viviendo esa vida que soñaste? Sí. Ok, Sí, muy bien. Eso 100%. me encanta porque siento que a veces eso nos hace sentir también plenos y a vivir con todo el alma realmente, Exacto. porque es que hay que encontrarle sentido a la vida y hacer el sentido no solo a la vida, sino a tu mismo día a día, porque si no, o sea, cuesta mucho. Y yo hubo un periodo de mi vida en donde me costó mucho encontrarle sentido a mi vida, a mi carrera dentro de Venezuela, con todo este tema con la pastoral juvenil. Muchas veces yo quise dedicarme completamente a la pastoral juvenil o hasta consideré ser religiosa. O sea, yo anduve por muchos caminos hasta llegar a donde estoy hoy. Entonces, por eso esa pregunta y poderla responder de esa manera me sentí. Ok. Y lo último que quisiera preguntarte es, para ti, ¿qué te da paz hoy? ¿Qué es eso que te llena de paz? ¿Qué es lo que me llena de paz? Como en mi vida personal, Sí, en tu vida. La coherencia de vida. Muy bien. Es lo que me da paz. Independientemente que no soy perfecta, que dentro de mis equivocaciones, dentro de mis frustraciones, mis debilidades, busco siempre vivir en el amor y busco siempre hacer lo correcto, así sea lo más difícil. Pero sé que haciendo lo correcto y con la verdad, siempre, tarde o temprano, todo sale bien. Eso me da Genial. mucha paz. Bueno, a ustedes también recordarles en esta parte de En Sintonía un poco las actividades que vienen ahorita en OMP. Estamos en el mes de mayo, el mes de la celebración de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe, esta obra fundada por Paulina Jericó, quien es el motor que ha impulsado todo el tema de las obras misionales pontificias. También ahorita viene el encuentro parroquial del séptimo Conajumi. Noni participó en el quinto my Conajumi conmigo en Barinas, una experiencia genial. Y Mi ahorita- primera actividad nacional quedé... y ahora nos toca el séptimo. Wow. Bueno, estoy ahí. Yo jamás me vería en esto. Nunca lo hubiera pensado que Y bueno, iba a invitarles a eso, a que iban al encuentro parroquial del séptimo Conajumi y que vamos haciendo este camino para encontrarnos en noviembre acá en la ciudad de Caracas y celebrar la alegría de ser misioneros. Y bueno, también que estén al pendiente de todas las iniciativas que está ofreciendo el Centro de Formación Misionera a través de el cfm.ompfzla.com y ahí podrán encontrar toda la información del Centro de Formación Misionera y todos los cursos, talleres y toda la parte formativa que se ofrece desde las OMP.
Y bueno, también al pendiente de todas las redes, @jovenmisión, @OMP Piso Venezuela, donde se podrán enterar de toda la información que estamos haciendo y todas las actividades que se vienen en camino. Además de que este año para nosotros es de mucha alegría porque celebramos los 100 años del Domum. Y así que ya estamos por comenzar ese camino al Domum y no se lo pueden perder. Noni, déjanos tus redes sociales para que la gente también te conozca a través del servicio pastoral que también sé que haces en las redes evangelizando a través de tu vida. Bueno, mis redes sociales son @noni con Y, Piso Aguilera. Muy bien. A través de esa es mi cuenta personal. No voy a darle la cuenta de la oficina. Si quieres saber de contabilidad y impuestos, Aguilera y Aguilera Contadores Públicos. Pero bien, sí, por ahí me consiguen. Qué gusto tenerte acá. Ay, no, yo estoy súper feliz. Te quiero con el alma. Yo también. Y bueno, al final un mensaje que le quiero dejar a los jóvenes a vivir, no plenamente y con todo el alma. Bueno, a los jóvenes que están dentro y a los jóvenes que están fuera, ustedes saben a qué me refiero, que se lancen, que no tengan miedo, que no se dejen llevar por pequeñas cosas y que vayan más adentro, dentro de la iglesia, porque hay mucho más de lo que nuestros ojos ven un domingo en misa. Qué belleza. No vale, chica. Bueno, Noni, gracias por acompañarnos. Ustedes les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que compartan esto para que le llegue también a más personas y vivan también esta experiencia misionera y de todo el contenido que estamos creando en Joven Misión para ustedes, porque es para la vivencia de las comunidades juveniles y que esto también les ayude a crecer en la fe como nos ha ayudado también somos todos los recursos a nosotros. Les abrazo, les quiero muchísimo y nos vemos en una próxima edición de En Línea, el podcast de la Juventud Misionera. Bye.